todos, hermanos. Qué gusto de estar y de tener esta oportunidad con ustedes. Y bueno, en esta ocasión estamos mirando un tema de este curso básico y el tema es oración de intercesión. Así es que voy a compartirles pantalla para que podamos ver la presentación y entonces juntos em, empezar a mirar lo que Dios nos quiere hablar sobre este tema. Ujú. Y bueno, aquí está como bien les decía, está el título, ajá, y el título que vamos a mirar es Oración de Intercesión del curso básico D. Y, y hermanos, qué gusto, van avanzando, ¿no? Parece que pasa el tiempo y seguimos ahí en cursos, pero qué bueno es saber que ya están en el curso D, que van avanzando, que seguro que si miran atrás se dan cuenta que hay cantidad de cosas en las cuales han ido aprendiendo, les han sido reveladas o han ido madurando, y eso es una bendición. Ajá. Veía que el objetivo principal de este curso básico D es que el discípulo, que es usted, esté influyendo en medio del lugar en el que se encuentra. Y a veces pensamos que influir en el lugar en el que estoy tiene que ver solo con mi trabajo, o tiene que ver en la iglesia, o tiene que ver con mis vecinos, ¿no? En el vecindario, pero principalmente el fruto tiene que ser evidente en mi casa, ¿sí? De repente son como que las cosas, el desafío más grande, porque en mi casa me conocen de toda la vida de una manera, ¿no? Y los primeros en deleitarse de ese fruto que el Señor está formando en mí, tiene que ser mi familia, ¿sí? Ellos son mis principales testigos. Ujú. Así es que bueno, le damos gracias a Dios por este tiempo y justo como, como está ahí en la pantalla, la oración de intercesión, ya veremos más adelante, es una oportunidad maravillosa que Dios nos da. Y Y ahí vemos algunas de las imágenes en las que tiene que ir dirigida nuestra intercesión. Algunas de las imágenes, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar con el tema. Y me gusta siempre partir, ¿no? O tener dos tipos de definiciones cuando hablamos de cierto concepto o de cierta palabra, porque amplía nuestra visión. Ajá, amplía nuestra visión sobre cierto concepto que alude a cierto tema. Entonces, vamos a mirar, por un lado, la definición de la Real Academia de la Lengua Española, y por otro lado, vamos a mirar conforme al diccionario Strong, a la concordancia Strong, lo que significa esta palabra. Y más adelante vamos a hacer como un resumen, lo vamos a integrar para ver los puntos importantes en los que tenemos que enfocarnos, ¿sí? Y bueno, la RAE dice que interceder es hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Ajá. Desde ahí empezamos ya a mirar qué tiene que ver con la intercesión, ¿no? Después en la concordancia Strong, en la raíz hebrea, porque claro, esta palabra se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, sabemos nosotros que cuando miramos hacia el Antiguo Testamento, podemos ver que la mejor forma de entender los conceptos es yendo a su raíz, y es la raíz hebrea. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, la raíz griega es la que nos va a alumbrar. Como para entender el sentido más profundo en el que fue escrita esa palabra y cómo se usaba, ¿sí? Entonces, bueno, dice que en hebreo, dice que la raíz es palal y significa orar, interceder. Y aquí resaltamos mediar entre dos partes. Dice, interceder tiene que ver con mediar también. Sí, es para orar, pero también dice, es mediar entre dos partes.
Y después en la raíz griega, ahí mismo de la Strong, dice que interceder tiene que ver con encontrarse con. Esto es algo que me súper sorprendió y me gustó, porque dice encontrarse con. Después dice luego también conversación. Y dice que esta palabra era un término técnico para llegar a un rey en intercesión. Por lo tanto, la oración de intercesión será, y quise poner aquí como primer punto, encontrarse con el rey, con mayúscula, en un lugar específico con un propósito. Ajá, tenemos un punto de encuentro, ¿sí? Y el propósito de ese encuentro con el rey, ajá, mi audiencia con el rey, tendrá un tema específico, ajá, tendrá un tema específico, mi encuentro con el rey, tendrá un propósito específico. Ajá. Entonces, la oración de intercesión también interviene la parte de mediar, ¿sí? ¿Qué es lo que hace un mediador? Un mediador es el que se encuentra en una posición, obviamente en medio, ¿no? De dos partes. Y muchas veces el propósito es conciliar. Después dice, es ponerse en el lugar de otro para suplicar o defender su caso, motivado solamente por el amor y la misericordia. Y la otra acepción dice, es pedir a favor de otros. Entonces, podemos ir entendiendo qué tiene que ver la oración de intercesión, ¿no? Ya se ha hablado mucho acerca de orar, ¿no? Tu tiempo de oración con Dios, orar con la palabra, etcétera, y ahora es la oración de intercesión, ajá, que tiene un valor muy importante en nuestra vida como discípulos, porque ya vimos el sentido, ajá, lo que representa interceder, ¿ok? Para ir a algo más profundo, ¿cuántas veces, quiero hablar acerca del real sacerdocio? ¿Cuántas veces nos encanta, ¿no? Leer esa palabra en la Biblia y decimos, sí, el Señor dice que somos real sacerdocio, ¿no? Y nos encanta y a veces cuando se dan enseñanzas sobre este tema es precioso saberlo, ¿no? Y nos hace sentir especiales. Sin embargo, hermano, el hablar de un real sacerdocio no radica únicamente en tener un título de nobleza. Ajá, no es un título de nobleza que tengamos que estar exponiendo o presumiendo, sino más bien el decir real sacerdocio implica una responsabilidad de servicio. Y ahí tenemos como ejemplo a Aarón. ¿Quién no sabe que ahí mismo, ¿no? En Números, cuando el Señor le empieza a hablar a Moisés acerca del diseño, desde Éxodo, ¿no? El diseño del tabernáculo, lo que tenía que hacer, las características. También le habla de que él elegía a Aarón y a su descendencia como aquellos que estarían más cerca de él. Ajá. Ellos eran el real sacerdocio, eran los que servían en su casa. Y aún más, el sumo sacerdote era el único que podía entrar hasta el lugar santísimo. Y eso era un privilegio, pero también era una responsabilidad. ¿Sí? Él era el único que una vez al año podía ingresar ahí y escuchar y recibir las instrucciones que Dios quería dar a su pueblo. Y previo a eso, él también era el encargado, ¿no? Los sacerdotes eran los encargados de entregar ofrendas y sacrificios delante de Dios. Eran intermediarios. Todo el pueblo no tenía esa oportunidad, pero ellos sí. ¿Y qué es lo que pasa en esa historia de Números, hablando del real sacerdocio? Dice que estaba habiendo una mortandad en el pueblo. Entonces Moisés le dice a Aarón que corriera, ¿no? Y dice que Aarón corrió y puso incienso y se puso en medio y cesó la mortandad, ¿no?
se puso en medio, ahí era una cuestión de vida o de muerte. Entonces, cuando él encendió y ofreció el incienso, ¿no? Dice que se puso en medio y entonces la mortandad empezó a cesar. Él estaba ahí y entonces el incienso que él estaba ofreciendo estaba deteniendo, ¿no? Esa nube de mortandad que estaba envolviendo a todo el pueblo de Israel. Qué impresionante, ¿no? Muchas veces las cosas que pasan en la Biblia las imaginamos, pero tal vez no alcanzamos a mirar con profundidad y con plenitud todo lo que sucedió en ese momento. Pero para mí es muy impresionante, ¿no? Saber que Aarón se puso en medio, que Aarón corrió, se puso en medio y cesó una mortandad. Pienso en lo que está pasando ahora, ¿no? En medio de todo este tema de la pandemia, me hacía pensar esa cita cuando la escribí aquí. Hubo un mediador, hubo un intercesor, hubo alguien que se puso en medio y eso definió la vida o la muerte. Bueno, y siguiendo hablando del real sacerdocio, hermano, tenemos a nuestro sumo sacerdote, al único, al grande, al verdadero, todopoderoso, ¿no? Nuestro Señor Jesús. Después le voy a pedir que lea Hebreos 4 y 7, o si puede leer del 4 al 7 sería mejor. Y ahí habla de Jesús como ese sumo sacerdote que nos convenía santo, irreprensible, sin mancha, ¿sí? Y dice que él entró, ¿no? Al santuario real, al santuario verdadero, que es el santuario celestial, ¿no? No como esa carpa, dice ahí, en la que fue levantada por el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés, sino que él entró una vez y para siempre, dice ahí, y él vive para interceder por nosotros. Increíble. Ajá. Real sacerdocio, y lo que está haciendo ahora es ofrecer un servicio delante del Padre por todos nosotros. Él está siendo nuestro mediador. Lo fue y lo seguirá siendo por siempre. Entonces, se da cuenta de la idea tan importante y tan profunda acerca de lo que representa la intercesión, ¿sí? Que incluso al hablar de realeza no es por la presunción de un título, sino por asumir una responsabilidad delante del otro, una responsabilidad, ¿sí? De servicio. Y a veces decimos, es que ese es un llamado específico para las personas, ¿no? Para ciertas personas. Y no es así, hermano, porque al hablar que Jesús pagó un precio por cada uno de nosotros y Él abrió el camino para que tuviéramos libre entrada al trono de la gracia, lo hizo con todos los que le conocimos, los que le conocemos y confesamos que Él es nuestro Señor. ¿Sí? Tenemos el camino abierto al trono de gracia. Por lo tanto, todos tenemos el llamado, el compromiso, la responsabilidad de entrar al trono de gracia y suplicar a favor de otros. Y suplicar a favor de, ¿sí? Y hago referencia a esto también, me quiero detener un poquito más, porque, sabe, muchas veces este tipo de oración, o más bien esta forma de servicio, no la valoramos como tal. Y eso, y eso es algo que no debemos de ver con desdén, hermano, ni menospreciar. Durante un tiempo estuve sirviendo como guardia de oración y era muy triste, ¿no? Mirar que
que tal vez las personas, los hermanos en la iglesia puedan estar más interesados en servir en cualquier otra área, pero en la oración no tanto, ¿sí? En la oración no tanto. Eh, pero yo sé que el Señor va a estar tratando con nuestros corazones y yo sé que desde ahora te está hablando a ti, hermano, de manera personal, como también lo está haciendo ahora conmigo. Ujú. Y por ponerte una idea acerca de cuál debe de ser tu cimiento para la intercesión, hermano, es que podamos entender lo indispensable que es la oración y creer, ¿sí?, en que la oración es sobrenatural, es sorprendente y es sublime. Del lado derecho te puse aquí una imagen que me gustó como para esta idea, como para que se quede grabada en nuestra mente. Porque esta letra en alemán, ajá, es para no escribirla como con palabras que deben de llevar 3 S's. Esta letra en alemán es 3 S's, ¿no? Representa al final. Eso significa que cuando se pronuncia la palabra lleva un énfasis fuerte. Ajá. Y me gustó traerla a este tema como para que tengas ese gráfico en tu mente y se quede almacenado ahí y tú veas que esto es parte de tu cimiento para poder llevar a cabo una vida de oración y de intercesión. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hablan mucho de la oración, pero no le damos tanta importancia. ¿Sí? Se nos dice oren, 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 y en realidad somos muy, no tomamos la decisión para orar, la subestimamos, la tenemos en poco, ¿no? Porque a veces creemos que solo servimos también cuando nos estamos moviendo o cuando tenemos activa en nuestras manos, estamos trabajando, ¿no? Con nuestras manos y nos estamos moviendo de un lado a otro y no es el único servicio, no es la única forma de servir más bien, ¿sí? No es la única. Por eso el cimiento, también un principio importante para que nosotros tengamos una vida de oración y también seamos intercesores, ajá, es creer que la oración es sobrenatural, ¿sí? Que la oración es sobrenatural, porque por medio de la oración nosotros tenemos un encuentro con Dios, que es altísimo, que es sublime, que es todopoderoso, ¿sí? Y que Él siendo tan grande y estando en los cielos, yo puedo tener un encuentro con Él. Eso no es sobrenatural. Rompe cualquier otra cosa que sea natural y normal, entendible. Es algo sobrenatural. ¿Por qué también tenemos que creer que la oración es sublime? Porque la oración tiene un valor más allá de lo normal para mi vida, ¿sí? Empieza a ser un deleite, empieza a ser algo tan importante, empieza a tener un valor tan grande, empiezo a creer más en ella. Y es sorprendente, ¿por qué? Porque te voy a decir que la oración, siempre tener siempre tener tus tiempos de oración te va a permitir tener una vida llena de sorpresas, ¿sí? Donde no tuviste un precedente ante esto. Tú oraste, tuviste un encuentro con Dios y de repente es sorprendente porque tienes un tiempo de oración, lees la Biblia y tú dices, ¿qué? Nunca había visto esto, porque tiene que ir acompañado de la oración y va acompañado de una revelación. Y la oración te sorprende porque también, ¿cuántas veces no hemos estado orando por algo y hay una respuesta? ¿No? ¿Cuántas veces no se ha hecho una oración, no se ha elevado una oración? De repente tú dices, mira, esta persona que estaba tan grave respondió ante este medicamento, se mejoró, pasó esto. Es sorprendente. ¿Por qué? Porque siempre te va a dar respuestas inesperadas
que rebasan toda la línea de lo común. Pero nosotros debemos de creer, ¿sí?, en la oración, y tenemos que ver que la oración es sobrenatural, es sublime y es sorprendente. Debemos de amar la oración, ese es el cimiento, ese es un principio fundamental en nuestra vida. Dice en la palabra que esto es fe, porque cuando dice en la palabra que tenemos que, el que se acerca tiene que creer que le va a encontrar. El que se acerca, dice, tiene que creer en lo que le va a encontrar, tiene que creer en eso. Y para eso necesitamos fe. Y le pedimos al Señor en esta hora que Él es el autor de la fe, que nos siga llenando de fe, que nos permita tener una vida de oración cada vez más profunda, cada vez más preciosa, sublime, sublime. Una oración una vida de oración que transforme nuestra vida. ¿Sí, hermano? Así es que no olvide las 3 S's, que son necesarias para que la oración cobre un sentido importante en nuestra vida, sobrenatural, sublime, sorprendente. Le quiero hablar también de esto más, guardando las debidas proporciones, ¿no? Yo quiero que se entienda el concepto de por qué, además de mirar la oración, ¿no?, como algo sublime, algo sorprendente y algo sobrenatural, porque lo es así. ¿Qué es lo que pasa cuando yo intercedo? Y te voy a contar un poquito, le voy a contar un poquito, hermano. Ahí dice Dream Team, ¿no? Un equipo de ensueño. Y yo me acordaba que en los 90s más o menos, yo era niña, ¿no? Pero en los 90s se había formado un equipo en Estados Unidos que así le llamaron, el Dream Team, porque era un equipo espectacular. O sea, había estrellas de básquetbol jugando ahí y ganaron los Juegos Olímpicos y fue como un evento inigualable, ¿no? Que se sumaran las personalidades más importantes del baloncesto y que eso le trajera grandes victorias a Estados Unidos, ¿no? Me acuerdo muchísimo de ese equipo que durante muchos años trascendió esa historia y aún sigue, ¿no? En los datos que se pueden registrar, en la memoria de quienes estuvimos ahí, pero también para la historia de un país, ¿no? Marcó historia ahí. Pero hablando de esta parte de la oración, de la intercesión, nosotros también entramos a un Dream Team. Hacemos equipo. Cuando nuestro corazón se dispone a interceder, hermano, formamos un equipo de ensueño, un equipo perfecto. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesús vive para interceder por mí antes de que yo me disponga a interceder por alguien. Ella lo está haciendo. Ella lo está haciendo. Él es el principio. Él ya estaba ahí. Así es que las respuestas suceden no por mi persona. Yo tengo más bien la oportunidad de participar en ese equipo de ensueño. Imagínate, hermano, ¿no? Que en ese equipo de baloncesto en donde estaban esas estrellas impresionantes de ese deporte, te hubiera llegado una invitación a ti para decir, ¿quieres sumarte a nuestro equipo? ¿No? A lo mejor no te gusta el básquetbol, pero yo lo pensaba porque a mí me encantaba, ¿no? Y entonces imaginaba que te hubiera llegado esa invitación a ti, a decir, a sumarte en el equipo, ¿no? Y eso es justo lo que pasa cuando nosotros intercedemos. Te llega una invitación para sumarte a un equipo de ensueño.
porque está nuestro Señor ahí, habiendo iniciado esa obra, y nosotros, movidos por su Espíritu, unidos a Él, en la misma sintonía, es algo que no te cabe aquí. Sintiendo el llamado a estar ahí con Él. Ven, súmate aquí conmigo. Estoy orando por esto. ¿Quieres orar conmigo? Sintiendo ese llamado, esa invitación a hacer equipo con Él. Y tú te sumas. Y su Espíritu Santo ahí presente, haciéndote saber la forma perfecta en la que tú también tienes que estar intercediendo por esta situación determinada. Tu Espíritu Santo, que es el que revelará siempre la verdad y que dice que Él nos hará saber todas las cosas que Él escuche. Y Él está escuchando como está orando Jesús. Y Él nos lo hace saber y nos pone en sintonía con Él. Y si eso no fuera suficiente, estamos ahí delante del trono de Dios, delante del trono del Padre. Ese sí es un equipo de ensueño, hermano. Pero muchas veces la invitación la perdemos. No le damos la importancia en el momento, la dejamos olvidada y muchas veces quedó empolvada. ¿Cuántas veces nos habrá llegado esa invitación y está almacenada en nuestra correspondencia? Porque no nos sumamos. Y créanme que justamente esta palabra me está tocando fuertemente a mí, ¿no? Tal vez si nota que me empiezo a poner sensibles por eso. Porque esta misma palabra me está exhortando a mí. ¿Cuántas veces no recibí la invitación para sumarme a este equipo de ensueño y lo dejé a un lado? Lo dejé de lado. Lo olvidé. Está empolvada. La perdí. Que el Señor nos ayude a ser dóciles, a estar dispuestos. Porque este no es un llamado para algunos, es para todos. Y bueno, seguimos hablando de la intercesión. Y uno de los conceptos hablaba de a favor de, ¿no? Y entre los conceptos podemos decir a favor de quién o a favor de quiénes, de qué situación. Y yo quiero hacer referencia en esto. En Mateo 6:10 está nuestro Señor Jesús orando para que sea la voluntad del Padre hecha aquí en la tierra, así como lo es en el cielo. Esa es la esencia de nuestra intercesión. Que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra como lo es en el cielo. Porque a veces andamos pidiendo cosas que a veces ni son bíblicas, a veces andamos intercediendo a favor del otro de manera muy errada. Entonces, aquí el centro de esta intercesión es que sea hecha su voluntad. Es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona, hermano. ¿Sí? Si yo tengo un entendimiento acerca de la voluntad de Dios sobre esa situación, voy a poder orar correctamente. Por eso hablábamos del equipo de ensueño. Su espíritu me hace conectarme con el Señor, ¿sí? Me hace entender, nos hace estar en unidad y estamos orando de una manera correcta, ¿sí? Sería como si tú estuvieras en una reunión de oración y piden, y quien está dirigiendo, vamos a orar, por nuestro presidente, ¿no? Y tú empiezas a orar, por el alimento, tú empiezas a orar, sí, vamos a orar para que
Señor, te pedimos comida y te pedimos no sé qué. Entonces no estás en ese mismo sentir. Ajá. Entonces, ¿a favor de qué? A favor de que se cumpla la voluntad de Dios sobre esa situación o sobre esa vida. Es lo más importante y es lo mejor que puede pasar, ¿sí? Eso también es un principio que debemos de tener muy claro. ¿Cómo, cuándo y dónde? Hermano, siempre que estoy en comunión con mi Padre, tengo la oportunidad de interceder. Siempre que tenga. No es que haya una receta, o no es que la única forma de interceder es que tú vayas y te encierres en tu habitación y te pongas de rodillas y... No, hermano. Si tú eres consciente de que siempre estás en comunión con tu Padre, siempre será una oportunidad para interceder por el otro. ¿Cuántas veces no vas en el camino y de repente ves una situación, si es que no estás distraído, ves alguna situación y tú sientes cómo, cómo, cómo te está llamando, ¿no? Cómo estás recibiendo esa invitación a interceder por esa persona que estás mirando, por esa situación, o a lo mejor estás mirando las noticias, qué sé yo, ¿no? No podemos encasillar la creatividad que tiene el Espíritu Santo porque, porque es eso, porque es creativo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo, cuándo y dónde? Y otra vez me refiero a esto. Siempre que estoy en comunión con mi Padre, tengo la oportunidad de interceder por el otro. ¿Entendido? Habrá diversas formas. Igual en algún otro momento tú estarás, te vas a tener la oportunidad de estar a solas en tu habitación y lo vas a hacer y está excelente. Tal vez en otro momento no. Tal vez en otro momento va a ser que estás intercediendo en ese momento que está pasando las cosas, ¿no? No sé, no hay una receta, ¿sí? Pero es importante saber eso, estar conscientes, ser conscientes de la presencia de Dios en mi vida y por lo tanto siempre tengo la oportunidad de interceder, ¿no? Ahora, tenemos que estar atentos. Aquí te digo que tenemos que estar atentos. ¿Atentos a qué? Identificar las cargas, llevar las cargas y soltar las cargas. Y aquí otra vez en identificar las cargas yo pongo aparentes y reales, porque a veces es cierto, nosotros podemos estar atentos y vemos que tal vez algo está pasando con esa persona, ¿no? Entonces yo pienso, la mejor forma de orar por ella será por provisión. Y oro por provisión, ¿no? Para ella. Intercedo, ¿no? Le pido al Señor que le dé provisión. Pero si estoy en una correcta armonía, ¿sí? Con mi Señor Jesús, pidiendo conocer la voluntad, ¿no? Revelada por medio de su Espíritu, voy a mirar voy a poder distinguir las necesidades aparentes de las necesidades reales, ¿sí? Eso es muy importante. A veces la vista nos engaña. Por eso el único que conoce verdaderamente la forma en la que tenemos que interceder es el Señor. Y entonces vamos a ver una efectividad en nuestra intercesión. Uh-huh. El otro punto, además de identificar las cargas, es llevar las cargas y soltar las cargas. Tiene que ir todo en conjunto, hermano. Yo las identifico y tal vez ayudo a llevar las cargas, ¿no? Ese peso que está llevando el otro, yo me sumo a él y entonces ya la carga se vuelve ligera, se vuelve más ligera. Pero yo tengo que entender que esa carga tiene que ser soltada delante de quien sí puede llevarla, ¿sí? De quien sí puede resolver la situación, de quien sí puede intervenir como es necesario, con soberanía y autoridad. No soy yo. Yo no soy el que va a resolver las cosas. A veces nos quedamos aquí, llevamos las cargas y entonces nosotros queremos ayudar y queremos hacer y creemos que nosotros está la solución y creemos que nosotros... No, hay un único Salvador en todo esto y es Cristo el Señor, no somos nosotros. Por eso es importante hacer este proceso completo, identificar, llevar y soltar. A veces hay personas que se dedican a la intercesión, hermano,
y terminan más cargadas que aquel que lo estaba pasando, porque bueno, ya te está intercediendo por tal y por tal y por tal, y qué bueno, pero esa persona, la intercesión la está llevando a hacerse de cargas que no suelta, ¿sí? Porque piensa que en él está la solución, y no es así. Por eso entender que el primero que está iniciando la intercesión por esta persona o por esta situación es Cristo. Yo solamente me sumo, y Él es el que comenzó todo. Él es el intercesor por excelencia, ¿sí? Y la respuesta va a depender de quien puede hacer todas las cosas posibles, y ese tampoco soy yo. Es importante tener eso claro, ¿ok? Y aquí quiero hablar también acerca del centinela. ¿Por qué? Porque hay una figura también en la Biblia acerca del centinela o del atalaya, y está en Ezequiel 33 y te voy a pedir que lo leas después. Pero el centinela era alguien que se ponía como vigía, ¿no? A tomar alerta en lo más alto que podía haber en las murallas, ¿no? En lo más alto, ¿por qué? Porque podía mirar a lo lejos. Entonces, esa era la labor del centinela, poder mirar lo que se avecinaba y por lo tanto dar toque de alerta, dar toque de alarma, ¿sí? Me encanta porque en una parte de la historia de los reinos, ¿no? Del pueblo de Israel, dice que había un centinela, ¿no? Y que incluso a lo lejos podía decir, el que se acerca puede ser tal, puede ser fulanito, porque corre exactamente como él, ¿sí? ¿A qué quiero llegar con esta parte del centinela? Que hermano, muchas veces al llevar una vida de comunión con el Señor, en tu tiempo de oración, en tu tiempo de intercesión, en muchas ocasiones el Señor te va a revelar algo especial que te llevará incluso a anticiparte a algún suceso. Entonces te está despertando en oración para algo y te lleva a anticiparte para orar, ¿sí? Y estar preparados cuando llegue ese suceso, ¿sí? ¿Te das cuenta por qué en un principio te decía esa parte sobrenatural, esa parte sublime de la oración? Sorprendente, porque así es. Bueno, el centinela lo tienes que leer, pero quiero que entiendas ese concepto, que muchas veces el Señor te va a dar esa revelación en esa comunión con Él, y muchas veces te va a permitir anticiparte antes de que las cosas sucedan. Es un ejercicio que se había intentado hacer, ¿no? Se ha intentado hacer con el grupo de guardias de oración, y muchas veces el Señor ha hecho eso. Así es que el Señor siga equipando a su iglesia, ¿sí? Que el Señor siga capacitando a su iglesia en esta área. Y casi cerrando este tiempo, quiero hablar acerca del amor. Porque el objetivo o también un principio importante para la intercesión, hermano, es el amor. Es tu forma de demostrar amor por el otro, ¿sí? Imagínate, esto puede convertirse en un ejercicio personal o en una actividad personal que te da consuelo incluso a ti mismo, hermano, en medio de este tiempo en donde no nos podemos abrazar, no nos podemos reunir. Y entonces tal vez tú dices, bueno, y yo quiero que mi hermano se sienta amado por mí. Y está bien que le des una llamadita y todo y ores con él, pero orar por él es la manifestación también del amor por el otro, ¿sí? Esa es una forma también de manifestar amor. Y te puse ahí en Colosenses 4 porque me encanta esa figura
y allá habla de un varón que se llama Epafras. Y dice 4:12, después tú puedes leer mejor toda la historia, les dice, les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione, que les dé plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Y después enfatiza Pablo, puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes. Pablo dando testimonio de que él era un varón que realmente los amaba y que oraba por ellos. Esa es una figura importante que nosotros debemos de considerar cuando hablamos del intercesor, ¿sí? Todas las cosas que aquí se cumplen, ora con fervor, le pide a Dios que los fortalezca, que los perfeccione, pero también dice que les dé plena confianza de que están cumpliendo la voluntad de Dios, ¿no? Oraciones tan precisas. Y no es sorpresa, pero, ¿sabes, hermano? Epafras significa amable. Dice amable, deseable, buen mozo, y amable significa aquel que ama. Ajá. Epafras significa el que ama, el que es amable, también a alguien al que se le ama. Por eso podemos ver que esta figura tiene que ver con el amor y esa intercesión perfecta que aún Pablo resaltaba. El amor. Ajá. En Isaías 62 también me encanta porque está hablando el Señor, ¿no? En este libro de Isaías, está hablando el Señor acerca de algo muy importante. Y vamos a leer Isaías 62, primero el verso 1, y dice así la palabra, en el verso 1 de Isaías 62, dice, debido a que amo a Sión, no me quedaré quieto. Debido a que mi corazón suspira por Jerusalén, no puedo quedarme callado. No dejaré de orar por ella hasta que su justicia resplandezca como el amanecer y su salvación arda como una antorcha encendida. Debido a que amo. ¿Sí? Y aquí está hablando otra vez del amor. Y yo puedo sentir cómo nuestro Señor Jesucristo expresa estas palabras, porque Él es el verbo. Él es la palabra y Él está diciendo, debido a que amo a Sión, debido a que te ama a ti, que me ama a mí, debido a que ama a su iglesia, no puedo quedarme callado, no dejaré de orar. ¿Te das cuenta? Por eso Él vive para interceder por nosotros todos los días, todo el tiempo. ¡Qué increíble! Y más adelante, en el verso 6, dice, oh Jerusalén, sigue hablando por su mismo amor, dice, yo he puesto centinelas en tus murallas. Ellos orarán continuamente de día y de noche. No descansen ustedes que dirigen sus oraciones. Dice que por amor Él ha puesto centinelas en esas murallas para que estén orando también por Jerusalén. Que sientas, que podamos sentir, hermano, el ser convocados por el amor del Señor a interceder por alguien, por algo, ¿sí? Que podamos sentir esa llama del amor en nuestro corazón, así como Él la siente. Y quiero contarte para hablar acerca de la necesidad del amor del Señor en nuestro corazón. Quiero decirte que nosotros estamos acostumbrados a amar con el amor que tenemos. Y el amor que tenemos por los demás muchas veces es generado
por el buen trato que nos da, porque esa persona se gana nuestro cariño, porque esa persona es parte de nuestra familia, ni cómo deshacernos de ella. No es cierto. Pero así se van formando los lazos del amor, ¿no? Los lazos de amor, incluso los grupos más cercanos, ¿no? Y así, el amor humano, así es, ¿no? El amor humano. Y dice que la intercesión tiene que ser basada en el amor por el otro. Y la noticia aquí es, hermano, que nuestra intercesión tiene que ser basada no en el amor humano que hay en nuestro corazón, sino en que sea derramado el amor del Señor en nuestro corazón y amar a la otra persona como Él la ama y por lo tanto interceder por ella. ¿Por qué te digo esto? Porque nos es fácil orar por las personas por las que amamos, porque las amamos. Pero también en la Biblia dice, y si nosotros amamos a los que nos aman, ¿qué demás estamos haciendo? ¿No? Y también habla de que las personas que no le conocen, ¿no? Dice, las personas que incluso son malvadas, dice ahí, también aman a los que le aman. ¿Qué estamos haciendo de diferente? Y después, en la misma palabra, habla de amar al que nos persigue, de amar al que nos lastima, ¿no? Porque está hablando también de orar por ellos. Y ahí necesitamos el amor del Señor, hermano, derramado en nuestros corazones. Por eso nos damos cuenta que ni siquiera amar sabemos. Quiero contarte que una experiencia, ¿no? Hace un tiempo, que sentí claro cómo el Señor habló por medio de su Espíritu para que yo orara por alguien. Y yo no quería. Dije, no, yo no quiero orar por ella. Porque ella me lastimó, ¿sí? Porque ella me lastimó, porque ella, puedo decir que se llevó lo que más amaba. Y esos razonamientos que vienen a tu mente y más cosas que le dije al Señor, ¿no? Doy gracias a Dios porque Él es bien paciente con nosotros. Pero ¿qué pasa? Yo no quería. Y hermano, Dios trata de una forma especial con tu corazón y te dice, hazlo. Te lo estoy pidiendo yo. Y oré. Y te voy a decir esto, muchas veces tú no vas a sentir amor personalmente por aquel por el que tú tienes que orar. Pero te puedo decir que muchas veces tú oras por amor a Dios, por esa persona también, y algo pasa en tu corazón. Trae una diferencia, trae sanidad, trae restauración, incluso más cosas, no sé, yo te puedo contar de esta experiencia que tuve, que en realidad el amor no estaba moviendo mi intercesión, el amor por ella no lo estaba moviendo, pero sí el amor por mi Dios. Y oré. ¿Y cuánto necesitamos que el amor de Dios sea derramado en nuestro corazón para orar, interceder por aquellos a quienes no es fácil amar? Pero también es necesario que el Señor nos enseñe a ver el mundo como Él lo vio, que lo llevó a dar su vida por ese mundo. Y Él estaba mirando a todos, pecadores, justos, estaba mirando al asesino, estaba mirando al ladrón, estaba mirando al que hace fraude, estaba mirando al que hace atrocidades. Pero Él también entregó su vida por ellos. Por eso necesitamos
orar también por nosotros, para que el amor de Dios sea derramado en nuestro corazón, que nos lleve a servir al otro como Cristo lo hubiera hecho, interceder por el otro como Cristo lo está haciendo. Y bueno, mucho que reflexionar en esto, hermano, mucho que reflexionar. Pero lo que te puedo decir es que no desprecies la invitación para ser parte de ese equipo de ensueño cuando tú tienes que orar. Y quiero cerrar con una cita que también cautivó mi corazón. Lo sacudió cuando lo leía. Y es el Señor hablándote a ti y hablándome a mí. Y está diciendo, como resultado de tu intercesión, dice, en el momento preciso te responderé, ¿sí? En otra versión, no recuerdo si es la Nueva Biblia Viva o la Palabra de Dios para Todos, pero dice, en el momento en el que tú intercedas o en el momento que tú ores, yo voy a responderte, ¿sí? Dice, en el momento preciso te responderé. Después otro verso ahí dice, por medio de ti restableceré la tierra de Israel. Les diré a los prisioneros, salgan en libertad, a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Ellos serán mis ovejas, que se apacentarán en pastos verdes y en las colinas que antes estaban desiertas. No tendrán hambre ni sed, y el sol ardiente ya no los alcanzará, pues el Señor en su misericordia los guiará junto a aguas frescas y convertiré mis montes en senderos llanos para ellos. Las carreteras se levantarán por encima de los valles. ¿Qué está diciendo el Señor? Que en un momento preciso vendrá mi respuesta a esa intercesión. Yo me comprometo a eso. Y dice, por medio de ti, ¿sí? De este servicio que tú estás haciendo. Él va a dar todo esto a aquellos que lo necesitan, hermano. Dice prisioneros. A los que están en tinieblas. A los que tal vez están perdidos en el camino. A los que tienen hambre. Y pensamos en toda la parte espiritual, pero también en la parte física. Dice, Él va a responder. Y va a hablar con su poderosa voz que creó el mismo universo para que sucedan estas cosas a favor de que su voluntad se cumpla en la vida de esas personas, creyentes o no creyentes. Sí, esto es una promesa del Señor cada vez que tú te sumes a su equipo de ensueño para interceder. Sí. Oramos. Padre, cuántas gracias te damos por este tiempo. Y perdona que en esta grabación no hayamos orado antes por este tema. Pero tú bien sabes que previo a él fue puesto todo en tus manos. Quiero pedirte porque esta enseñanza nos hable y nos confronte a todos nosotros. Gracias porque me confrontó a mí. Y perdona, Señor, nuestra negligencia. Yo quiero pedirte porque haya un fuego vivo que traiga tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros para levantarnos y ser parte de ese equipo. Muchas gracias. Te amamos. Prospera esta enseñanza en todos nosotros, Señor. Ayúdanos, guíanos. Alúmbranos. Tu Espíritu Santo esté hablando todos estos días, Señor. Todos estos días y todos los días de nuestra vida también, acerca de este tema en el que necesitamos seguir profundizando, entendiendo, recibiendo tu revelación, pero sobre todo respondiendo y correspondiendo a tu misericordia, a tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermano, un abrazo a todos y nos vemos el próximo domingo.